Aprendo en casa. Jóvenes estudiantes de la institución educativa Ayllón Saco Oliveros y el SEBA Daleo Orama y José María Arguedas. Hoy vamos a tratar sobre las plantas, vamos a tratar también el agua, vamos a tratar lo que son así como aquí podemos ver los animalitos. Aquí vemos 3 patitos nadando. Tiene que ver también con el aspecto de los seres humanos y todos los seres vivos que nos rodean a nuestro alrededor. La biología también va a formar parte de la agricultura, así como podemos ver el café. También incluiremos dentro de la agricultura al cacao. Esta es mi producción que hoy en día en la actualidad estoy cosechando gracias a la cuarentena, que no me queda otra cosa que estar en la chacra. Pero desde aquí, haciendo clases, aprendo en casa. Toda vez que vamos a realizar también el tema principal de hoy. Y el tema principal es la biología aplicada. Muy bien, jóvenes, entonces nos ponemos un poquito para poder calentar. Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de biología aplicada. Estamos en el capítulo 2 y nuestro objetivo sería: reconoce las áreas de la biología aplicada. Utiliza la biología aplicada para ubicar seres vivos. Jóvenes estudiantes, hoy vamos a leer una lectura, Creando seres vivos. Por primera vez, Dios tiene competencia. Expresión usada por Pat Money, del grupo ETC, al referirse a la biología sintética, rama relativamente reciente de la investigación que funciona la ciencia natural con la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño y construcción de nuevos sistemas biológicos que no existen en la naturaleza, así como el diseño o rediseño de los ya existentes. La biología sintética es ingeniería genética repensada, dice Georg Schur, investigador del Harvard Medical Center y líder en este campo. Este es un desafío a la noción de que es natural y que es sintético. Uno de los ensayos más promisorios que realiza la biología sintética es el de producir de manera biológica y económica lo que ningún químico ha logrado: sintetizar uno de los fármacos antimaláricos más efectivos y costosos, la artemisina, la cual es obtenida en pequeñas cantidades y después de un ciclo de desarrollo largo de una planta tradicional china. Por lo que en la Universidad de California, en Berkeley, está en construcción una ruta metabólica, una célula de levadura para la síntesis de ácido artemisínico, el cual puede ser fácilmente convertido por los químicos en artemisina.
Algunos de los genes que los hacen viviente de la planta original, pero otros han sido creados de otra fuente. Hablamos del futuro, no muchos se imaginan que en pocos años el hombre habrá podido crear una naturaleza nueva, porque en sus manos estará el poder para crear una vida nueva. Podremos traer a la vida nuevamente especies de animales que ya dejaron de existir, crear bacterias nuevas y alimentos artificiales, y todo esto será gracias a la biología sintética, que no es solo una reformulación contemporánea de las tecnologías de ADN, recombinante de los últimos 30 años, junto con un lenguaje descriptivo importado de la ingeniería eléctrica e industrial, sino que también es una nueva clave interpretativa de los sistemas vivos y una declaración de intenciones sobre la utilización y reprogramación de los objetos biológicos en beneficio humano. De la misma forma que la química científica, que fue iniciada por Lavoisier y que devino en la ingeniería química, que está en la base de nuestra sociedad desarrollada. La biología ha adquirido un potencial transformador que posiblemente nos lleve a un tipo de industria y de economía muy distinta de la actual. Muchos productos de biología sintética disponibles en el mercado se han desarrollado para ofrecer alternativas a los productos básicos de alto valor existentes, especialmente en aquellos que dependen de la cadena de suministro del petróleo y de los recursos no renovables. También están ganando terreno en la investigación y los espacios de mercado las alternativas sintéticas de sustancias derivadas que convencionalmente provienen de la naturaleza. Sin ninguna duda, la biología sintética nos abrirá la posibilidad de crear una nueva naturaleza y nos llevará a vivir un mundo totalmente diferente. Y eso es muy necesario ante el desafío que estamos padeciendo del calentamiento global. Pero a la vez esto puede generar el peligro de que gracias a la biología sintética se pueda desarrollar un nuevo terrorismo, un terrorismo biológico que no solamente afecta a las personas sino también a la naturaleza. Estamos por vivir muchos cambios juntos de aquí a los próximos 20 años. Por esa razón es importante que desde ahora dejemos de ver a la vida con los mismos ojos con los que crecimos y comencemos a ver a la vida de una manera totalmente diferente, porque de aquí a los próximos 20 años lo único que será igual será nuestro nombre. Marco teórico. Las áreas más importantes de la biología aplicada incluyen: primero, la medicina, que significa curar, medicar. Es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud. Esto normalmente lo podemos encontrar en las farmacias y hospitales. Está pues las pastillas, antibióticos, ampollas y otras medicinas que pueden ser o que puedan curar a nuestras enfermedades. La agricultura. La agricultura es la actividad, es el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales como la verdura, frutas, frutos, granos y pastos. Hemos podido poner aquí un ejemplo: un choclo, puede ser una papa, puede ser las habas, puede ser cebolla, zanahoria, yuca y otros productos que sean para el consumo humano. La acuicultura. Esto tiene que ver con el cultivo de organismos acuáticos, en particular peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. La actividad del cultivo implica la intervención del hombre en el proceso de la crianza para aumentar. Si nosotros nos vamos a Huancayo, a Ingenio, ahí podemos encontrar la crianza de truchas. Y aquí en la selva, la crianza de pacos. Pasamos a lo que es conservación. Es una ética del uso de los recursos, así como su asignación y protección. Su principal objetivo es mantener la salud del medio ambiente. Muchos de nosotros, la humanidad, está contaminando al medio ambiente, haciendo combustión, quemando. Está también lo que es la tala de árboles. La conservación es la lucha contra la depredación de animales.
tenemos que reflexionar, jóvenes estudiantes. Gracias a esta cuarentena, de repente la Tierra está respirando un momento. Pasamos a la botánica. La botánica se refiere a la aplicación tecnológica que utiliza el sistema biológico y organismos vivos y sus derivadas para la creación y modificación de productos. Ingeniería genética. Es una ciencia que manipula directamente al genoma de un ser vivo por medio de un conjunto de técnicas que aíslan, multiplican y modifican los genes del individuo, con el fin de su uso en el estudio o beneficio, puede ser económico. Hablar de la ingeniería genética es amplio, pero nosotros podemos tenerlo en la vida diaria. Hablemos de las reses. Cultivan a esos animales, tienen incluso las carnes más grandes, que normalmente si nosotros criamos no es así. Los ovinos, las ovejas. Tenemos también lo que a diario consumimos, el pollo. Es una ingeniería genética. Incluso tienen la carne más grande. Y en corto tiempo hacen la producción. Mientras que nosotros en la chacra demora el ciclo de vida de nuestros pollos, de nuestras gallinas, pero es más natural. Por esta razón he puesto aquí un pequeño ejemplo para que ustedes lo representen mejor acerca de la ingeniería genética. La biología se ha convertido en una iniciativa investigadora. Generalmente no se estudia como una única disciplina, sino como un conjunto de subdisciplinas. Aquí se consideran 4 amplios grupos. Primer grupo. Habla sobre la estructura básica de los seres vivos. Hablemos de la citología. Tienen que recordar que en 1665 por Robert Hooker, que estudia a las células. La genética, que estudia los genes. El segundo grupo sería en las operaciones de las estructuras, como la histología, que estudia a los tejidos. La anatomía, que se encarga de estudiar también a todo el cuerpo, a los órganos. 3. El tercer conjunto cuenta con organismos y sus historias, como el de la paleontología, que se encarga de estudiar de los restos fósiles. El cuarto grupo se enfoca en la interacción, como el de la ecología. Estudia las interrelaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio ambiente o entorno. Ahora, tenemos que entender acerca de biología molecular. La biología molecular trata principalmente de comprender las interacciones entre varios sistemas de una célula, incluyendo la interrelación de la síntesis de proteínas, de ADN y ARN, y del aprendizaje de cómo se regulan estas interacciones. Vamos a ver un video que hemos preparado para ustedes. El conocimiento adquirido en genética en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente el curso de la medicina. Ha cambiado la forma de concebir las enfermedades, ha cambiado la forma de hacer diagnóstico y está cambiando la forma de tratamientos. Entrar en el mundo de la biología molecular implica entrar en la historia de la vida del planeta.
Esto es la biología molecular, el estudio de los seres vivos desde el punto de vista de sus moléculas más simples y por supuesto esto nos lleva al ADN. Desde que inició la vida en el planeta hace 3.000 millones de años, el código genético ha sido y seguirá siendo el libro a descifrar que guarda todos los secretos de la evolución de cada especie. Aún las más antiguas, como las arqueas, dependen de esta pequeña molécula conformada por 4 bases y cuyas combinaciones se manifiestan en todos los reinos, animal, vegetal o protista. Desde los animales marinos, plantas, microbios, hongos, virus, insectos, todos comparten estas 4 bases púricas y pirimídicas. Las tuvieron los dinosaurios y ahora las aves. Por supuesto, el ser humano moderno las comparte con sus más antiguos ancestros y hombres primitivos. Y toda esta información yace en cada una de nuestras células, en las neuronas, en los leucocitos, en el cabello, en la saliva, en una pequeña región denominada núcleo. Es ahí donde se fabrica todo. Ahí está el atlas de la información de la vida en estructuras conocidas como cromosomas, los cuales contienen los genes, y los genes a su vez están formados por estas 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina. Los usos de la biología molecular son ilimitados. En medicina nos ha permitido conocer el origen de los tumores, leucemias y un sinnúmero más de enfermedades. Nos ha proporcionado información del comportamiento epigenético, de la interacción con otros genes como los virales y bacterianos. Nos ha permitido predecir enfermedades y prevenirlas. Ha facilitado el diagnóstico de entidades que antes hacerlo era lento o incluso imposible, pero más aún nos ha proveído de nuevas modalidades de tratamientos moleculares como en las enfermedades oncológicas o autoinmunes, y sobre todo esto también está empezando a proveer alimentos a nuestra especie. La biología molecular también ha sido útil para trazar nuestra historia antropológica, el origen de las especies y lo que a esta molécula le ha ocurrido desde el inicio de la vida y lo que le ha ocurrido, por supuesto, al Homo sapiens sapiens. Todo esto se ha podido desarrollar en los últimos 25 años de investigación, los cuales culminan en su primera parte en el año 2003 con haber descifrado el genoma humano. Pero este logro solo fue el comienzo de una nueva era. El conocer el secreto albergado en los cromosomas del hombre fue como encontrar los capítulos de un libro. Ahora la tarea es encontrar los secretos de cada capítulo. Hoy sabemos que hay 4 bases, que son la esencia de todo, que las comparten todas las especies vivas sobre la Tierra. El ser humano posee en sus genes un total de 3.200 millones de pares de bases. 22 pares de cromosomas, más 2 cromosomas sexuales X y Y. Cada cromosoma en promedio contiene 1.400 genes, claro, esto depende de su tamaño. Han sido descubiertos 25.000 genes a la fecha, se estima que existen 30.000 posiblemente en el núcleo, pero también una pequeña cantidad existe en otro organelo intracelular no menos importante, las mitocondrias. Estos genes, mediante el proceso llamado splicing, codifican cerca de 100.000 proteínas, que serán las que darán forma y característica a cada ser humano. Pero los secretos siguen intrigando a los científicos. De toda esta enorme secuencia de 3.000 millones de pares de bases, únicamente el 1.5% son utilizados para codificación de proteínas. La mayor parte son secuencias repetidas y ADN no codificador, cuya función exacta hasta hoy se desconoce. Más interesante aún es cuando comparamos el genoma humano con el de otros organismos vivos y nos damos cuenta que no somos el genoma más grande. Un ratón tiene un genoma muy similar que el humano en cuanto a tamaño y genes. Pero más allá de esto está la diferencia entre 2 seres humanos. Todos los Homo sapiens somos diferentes en no más de 0.1% de nuestra secuencia genómica. Esto significa que cada ser humano tiene aproximadamente 3 millones de bases distintas. Cada individuo posee un promedio de 100 trillones de células en el cuerpo, cada una con su propia copia exacta del genoma y con la información necesaria para reproducirse. Pero algo caracteriza al Homo sapiens y es su capacidad pensante.
producto de sus 100 billones de neuronas comparado con las 300 neuronas que posee una lombriz. Y con todo este conjunto de bases, el ADN conforma los diferentes genes, que son condensados en histonas y dan lugar a los cromosomas que luego dan paso a la mitosis o meiosis. Toda mujer posee 2 cromosomas X y todo hombre posee un cromosoma X y uno Y. Mediante la mitosis, cada célula podrá replicarse en sí misma con exactitud, y por el proceso de meiosis se formarán las células germinales, tanto en el hombre como en la mujer, que luego al unirse darán continuidad al proceso maravilloso que empezó hace 100 millones de años. De dicha unión brotará una nueva vida, particular, irrepetible, con su propia secuencia de bases, que harán de este ser humano una persona con características únicas en nuestro planeta. Genética. ¿Qué entendemos por genética? Es la ciencia de los genes, herencia y la variación de los organismos. En la investigación moderna, la genética proporciona importantes herramientas de investigación en función de un gen particular. Esto es el análisis de interacciones genéticas dentro de los organismos. Generalmente, la información genética se encuentra en los cromosomas y está representada en la estructura química de moléculas de ADN particulares. Los genes codifican la información necesaria para sintetizar proteínas, que a su vez juegan un papel influyente, aunque en muchos casos no lo determinan completamente, el fenotipo final del organismo. Espero que este material sea de utilidad para resolver sus preguntas. Jóvenes estudiantes, muchas gracias. A continuación, les dejo un video sobre genética. La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación, y a estas características se le llaman genes. Dichas características pueden ser la estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades como la hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, etc. Y estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio, como son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y replicación del ADN, la genética clásica o mendeliana, que se encarga de estudiar cómo es que se heredan esas características, la genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos que podemos observar a simple vista, la genética evolutiva y de poblaciones, estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. La ingeniería genética utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadirles características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1865, cuando el monje Gregor Mendel dio a conocer su trabajo, el cual consistió en la experimentación con diferentes variedades de chícharos, los cuales cruzó entre sí para observar cómo se transmitían esas características de generación en generación, enunciando así las famosas leyes de Mendel, dando así origen a la herencia genética, y hoy en día es conocido como el padre de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia.